sea, Jorge, que fue el que... Ah, ya. Jorge no lo había leído. Ya, traten de interactuar con micrófono, vuelvo a insistir. ¿Sí? Entonces, recordar ya que la integración por parte, ¿sí? Es cuando yo tengo aquí el U, quiero integrar U por dB. Entonces, esto es U por B menos la integral de B por du. Esa es la integración por parte, ¿ya? Entonces, lo primero que tengo que hacer es, dentro de mi integral, escoger este U. ¿Cuál elegirían como el U entonces en esta integral? Para eso también tenemos el ILATE. Creo que era ILATE, no, yo no me acuerdo esta sigla, pero era... Si no me equivoco, era ILATE. ¿Ya? Entonces, ¿cuál elegirías, por ejemplo, Vane? ¿Cuál elegirías como el U? La X, ¿o no? La X, ¿cierto? En ILATE dice que están las... no me acuerdo si era ILATE o no. Voy a ir al capítulo. Y creo que sí era hilate. Sí, era hilate. Sí, era esa, profe. Ya. Sí. Entonces, la L es de logarítmicas y la A es de algebraicas. Hebraica. ¿Sí? Sí. Entonces, la X es algebraica, mientras que la E exponencial. Entonces, el U debieran elegirlo como el X. Por lo tanto, U igual a X, ¿ya? Y entonces, du es dx. Después, el dB tiene que ser Euler 2x para que el B sea el mismo, pero la integral del Euler es la misma dividido en el argumento, que sería en este caso el 2. ¿Ya? Acá, ¿qué estoy usando? Primero estoy usando que hacia un costado, ya, estoy usando que hacia acá estoy derivando y hacia acá estoy integrando. ¿Ya? Y también recordar, ¿sí? Voy a ir aquí recordando todas las cosas que vamos revisando. Recordar que la integral de Euler elevado a ax de x es Euler ax dividido en a más c. ¿Sí? Esa es la integral de la exponencial. ¿Por qué no estoy usando el más c acá? Porque tengo una integral definida. Entonces, esto sería la integral de entre 0 y 2 de x Euler 2x de x es igual a u por b. X por Euler 2x dividido en 2. Menos la integral, ¿cierto? De b, que es Euler 2x dividido en 2 por du, que es de x. Ya. ¿Qué creen ustedes? Si esta integral tiene límites de integración, esta integral también tiene que tener límites de integración. Tengo por el chat la pregunta, profe, la segunda integral, Eduardo, ¿viste que por esto es más fácil interactuar por micrófono? Porque me escribís palabra por palabra. Ya, perfecto. La segunda integral también tiene que tener los límites de integración. ¿Ya? Porque si la primera integral los tenía, la segunda también. Ahora, esto que ustedes tienen acá, eso ya es que resolvieron una parte de la integral. ¿Qué hacen ustedes cuando ya resuelven una parte de resuelven una integral evaluada? O una integral definida, por ejemplo, Seba Arroyo. ¿Qué haces tú cuando ya resuelves una integral definida? ¿Qué se hace con los límites de integración, Ernesto, por ejemplo? Cuando ustedes... ¿Se evalúan los límites? Se evalúan los límites, ¿cierto? Por lo tanto, acá también voy a evaluar entre 0 y 2. Y esa es toda la gracia de integración por parte definida. ¿Sí?
Tengo que evaluar, porque ya resolví una parte de la integral, entonces lo tengo que evaluar y la otra integral queda con los límites de integración. El orden de cómo hago las cosas da lo mismo. Alguien podría decir, profe, yo prefiero, me es más cómodo resolver toda la integral y después evaluar. Perfecto, o alguien podría evaluar lo que ya tiene y después seguir con la otra integral. El orden da lo mismo en este caso. Entonces, yo voy a evaluar todo al final. Para que no se me olvide, voy a dejar aquí el 2 y voy a seguir anotando evaluado entre 0 y 2. De esta integral, este 2 puede salir de la integral porque es una constante. Entonces me queda menos 1/2 la integral entre 0 y 2, Euler 2x de x. Así que esto queda x Euler 2x dividido en 2, ¿cierto? Dividido en 2, evaluado entre 0 y 2, menos 1/2 y la integral de la exponencial. ¿Cuál es esta integral entonces en este caso, Romina? ¿Cuál es esta integral? ¿Cómo se resuelve esa integral? Sería de Euler elevado a 2x partido en 2. Exacto, ¿cierto? Y eso evaluado en 0, ¿no? Y esto evaluado entre 0 y 2, porque fíjense que es la misma Sí, integral que tenía acá. ¿Sí? claro. Exactamente la misma. Y eso evaluado entre 0 y 2. Ok, entonces voy a resumir, y aquí me va a quedar x Euler 2x dividido en 2 menos 1/4 Euler 2x, todo eso evaluado entre 0 y 2. ¿Sí? Ahora evalúo todo entre 0 y 2, todo esto que está acá. Y me va a quedar, puedo factorizar por x o puedo evaluar al tiro. Eso da lo mismo. ¿Ya? Yo voy a evaluar al tiro. Voy a factorizar por x. ¿Sí? Está arriba en rojo. Muy bien, Romy. ¿Ya? Entonces esto es Euler x. No, Euler 2x. ¿Sí? Y acá me queda x partido en 2 menos 1/4 y todo eso evaluado entre 0 y 2. Ojo cuando evalúen, prefiero que les sobren los paréntesis a que les falten. Entonces, evalúan 0, eso quiere decir que donde aparece, o sea, evalúan 2 primero, siempre se evalúa en este primero. Evalúan 2, eso quiere decir que donde aparezca una x, usted va a poner un 2. Entonces me queda Euler elevado a 4 por 2 partido en 2, que es 1, menos 1/4. Todo esto menos ahora evaluado en 0, o sea que donde hay una x, usted pone un 0. Euler elevado a 0 por 0 menos 1/4. Y esto me va a dar Euler elevado a 4, ¿cierto? Aquí me queda 3/4 menos Euler elevado a 0, que es 1, por menos 1/4. A esto me refiero con mejor que les sobren paréntesis a que les falten, ¿ya? Porque aquí, por ejemplo, tengo menos por menos. Esto sería 3 Euler elevado a 4 dividido en 4 más 1/4. Y ahí ya está listo el ejercicio. Les voy a dar 2 minutos para que puedan copiar. Quiero que lo copien, no quiero que lo miren, porque cuando ustedes lo escriben se van a ir dando cuenta de qué paso que yo hice y pareció súper fácil, a ustedes les quedaron dudas. ¿Ya? Por eso necesito que lo copien y no que digan, ah, ya, pantallazo. Porque después no tenemos más tiempo, esta es la última clase antes del control, si bien tenemos la ayudantía que voy a hacer Kahoot, pero esta es la última clase como que yo voy a resolver dudas bien. Entonces, cópienlo y me van diciendo qué paso Profe, no se entendió. solo me bloqueé y no entiendo algo. La primera parte, ¿por qué la restó? Ahí me bloqueé y La estoy tratando primera, de entenderlo, pero no lo entiendo. acá, A ver, ¿dónde lo tengo? esta, Sí, esa parte. ya, esta es la integral original. ¿Sí? Esa es la integral original. Esa integral se ¿Sí? resuelve por parte. Y acá tengo la fórmula de las integrales por parte, que es esta fórmula que está acá. Ah, ya.
A ¿ya? eso era, profe. Entonces, después elegí Ya, con ILATE, elegí el U y el B, ¿sí? claro, y ahí lo fueron. Sí, ya me acordé. Ya, Ya, perfecto. no lo entendía, lo estaba viendo así, no lo entendía. Profe, entonces sería como lo mismo que las otras, solamente que el U por B lo tengo que evaluar en los límites. Exacto. Lo mismo que la otra, salvo que tienen que acordarse que tienen que evaluar todo. Pueden, por ejemplo, aquí, si alguien quisiera, yo evalué acá, ¿cierto? Alguien podría querer y evalúa al final nomás. Yo no recomiendo eso porque si no lo escriben a cada rato se les podría olvidar y al final terminarían sin evaluar. Así que es justo lo que tú dijiste, Carla. Tengo que evaluar a cada rato, ¿cierto? Evalúo el U por B también. Profe, Dime, Dana. una pregunta, cuando derivó, ¿por qué Lube lo dejó el e elevado a 2x partido a 2? Ah, porque para acá, hacia acá derivé, pero hacia acá ¿Ya? integré. Ya. Porque tú lo que partes sabiendo, tú conoces U y conoces de B. Lo que Ya. marqué en rojo es lo que tú conoces. Entonces, yo tengo U y encontré de U. Yo tengo de B y quiero encontrar B. Ya, profe. Pero partirlo en 2, ¿por qué lo dividió en 2? ¿Hay alguna razón en específico? Sí, porque la integral de Euler, que es la que tengo aquí marcada en el puntito, la integral de la exponencial elevado a ax es Euler elevado a x dividido en a. Ya. La integral Ya, de la profe, ya entendí. exponencial Euler elevado a x, esa es la misma, pero si el x está acompañado de algo, tengo que dividir por eso. Ya, profe, ya entendí. Gracias. Mi gato acaba de saltar y botar todo mi lapicero. ¿Estamos o alguien más le falta todavía copiar alguna parte? ¿Estamos? Sí, profe. O sea, por lo menos yo sí. Ya. Profe, una consulta. Dime. En la integral, pero ahí después caché, ¿por qué no hizo sustitución? Porque si hago sustitución, me va a quedar, la sustitución natural sería U igual a 2x. ¿Sí? Sí. Y después el x no se va a anular, porque cuando derive la sustitución me va a quedar 2, así que este x de acá
este x de acá no se va a anular con una sustitución. Ah, ya, perfecto. Sí, no, sí, o sea, al principio dije, fue como, ¿por qué no partimos con la sustitución? Y fue como, no, porque es más engorroso. No, claro, ese x no se va a eliminar con la sustitución. Si hubiese tenido Euler elevado a x cuadrado, sí me conviene sustitución. Ya. Perfecto. Veamos otro ejercicio ya de aplicaciones. Entonces, ejercicio 2. ¿Sí? Tenemos. Considere la región, ¿ya? Encerrada por f de x igual a menos 2x cuadrado menos 5x más 7 y la función g de x igual a menos 3x menos 5. ¿Sí? Entonces, determine el área de la región. ¿Ya? Entonces, voy a graficar a grandes rasgos la región, solamente para tener una idea. Y voy a hacer, no lo voy a graficar con puntitos, sino mirando las funciones. Esta función es cuadrática, por lo tanto, ¿la curva es una recta o es una parábola o qué es? Es como una U. Es una parábola, ¿cierto? Como una U. Esta parábola es una carita contenta o una carita triste. Triste. Triste Bueno. porque, efectivamente, porque adelante del x cuadrado tengo un número Hay negativo. un menos. ¿Sí? Entonces una carita triste, perfecto. Ya, y la voy a dibujar por ahora así. Ustedes, como yo les he dicho varias veces, tienen la ventaja de que como estamos en un semestre online, van a perfectamente poder graficar esa. Entonces, esta es la gráfica aproximada de f de x. Esa es la gráfica de f de x. Veamos g. ¿Sí? G, ¿qué es? ¿Es otra parábola o es una recta? Es lineal. Es una recta, ¿sí? Es una recta que es de esta forma porque tiene pendiente negativa. El que acompaña el x es negativo, así que tiene más o menos esa forma. Yo lo voy a hacer g de x. Esto es una aproximación. No estoy diciendo que este sea el gráfico. Ustedes perfectamente pueden usar GeoGebra, Desmos, Wolfram. Yo para graficar creo que prefiero Desmos. Me da la impresión, pero GeoGebra igual puede funcionar súper bien. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la región que está encerrada por estas dos funciones? Evidentemente la región es la que yo estoy pintando en amarillo, ¿cierto? Porque esta es la única región encerrada por las dos funciones. Esta región de acá no está encerrada, ¿cierto? Porque es una región abierta, infinita hasta abajo. Esta región de acá tampoco está encerrada, ¿sí? Así que la única región encerrada por las dos funciones es la que tengo en amarillo. ¿Ya? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué debería ser lo primero que hago para calcular esta área? Igualar la recta y sacar los límites de integración. Efectivamente, lo primero que tengo que hacer es encontrar cuánto vale x1 y cuánto vale x2 para saber los límites de integración. Entonces tengo que encontrar la intersección. ¿Ya? Y va a ser menos 2x cuadrado menos 5x más 7 igual a menos 3x menos 5.
Por lo tanto, voy a pasar todo hacia un costado. Voy a pasar menos 2x cuadrado, menos 5x, paso sumando el 3, así que me queda menos 2x. Después, 7, paso sumando el menos 5 y me queda 12. Esto igual a 0. Esta es una función cuadrática. ¿Ya? Por lo tanto, las soluciones de una ecuación cuadrática las puedo encontrar factorizando, que no es el caso más sencillo acá porque tengo este menos 2, pero sí puedo usar la fórmula. Entonces, encontraremos x. Pero puedes simplificar por 2, pues. Puedo simplificar por menos 2. Ya, voy a usar eso que me está diciendo el Jorge. Voy a dividir por menos 2. Entonces va a quedar x cuadrado más x menos 6. Y ahora sí puedo factorizar. Y si factorizo, me va a quedar x menos 2, x más 3. Porque tengo que pensar qué número multiplicado me da menos 6 y qué número sumado me da 1, que es el que acompaña a la x. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ¿sí? X tiene que ser igual a 2 y x tiene que ser igual a menos 3. Así que este puntito de acá ya no es x1, sino que era el menos 3. Y este de acá ya no es el x2, sino que es el 2. ¿Sí? Y ahí tengo listos los límites de integración. Por lo tanto, una vez que encuentro los límites de integración, que esto era lo primero que hice, ¿sí? Ahora voy a definir la integral que representa el área. ¿Ya? La integral que representa el área va a ser la integral entre menos 3 y 2. ¿Ya? Y ayer cuando yo les mencionaba que los límites de integración en las cartesianas van de izquierda a derecha, en las polares van en sentido antihorario y en las paramétricas van en el sentido que se mueve la curva. Por eso va el menos 3 primero y después el 2. Yo sé que parece lógico, pero a eso me refería ayer con que va de izquierda a derecha. Luego, Prof, dime. ¿usted cree que en el control 3 pueda salir como esa que estábamos haciendo la otra vez, que era como que teníamos que darle vuelta a todo el gráfico hasta los ejes? Sí, es posible. De hecho, ese ejercicio era del control del semestre antes pasado. ¿Podríamos ver un ejemplo ahorita después de eso? No sé si ahora, pero trata de hacer uno. En la guía hay varios porque me interesa ver sólidos de revolución después de, Ya, profe. ¿ya? Pero igual ahí uno se da cuenta con que el área te salga negativa, pues, ¿o no? Si es que tomo los límites al revés. Si toma los límites al revés, sí, pero la Vane se está refiriendo, voy a cambiar rápidamente de pantalla. La Vane se está refiriendo a este Me ejercicio. refiero a esa que viene como que toca invertir los ejes. A este. Sí. ¿Sí? Acá, por ejemplo, está en la guía y está resuelto paso a paso. Ese fue el que hicimos en clase. ¿Este? Sí, ese fue el que hicimos en clase, creo. No, el que yo hice en clase era el del control. Ah, casi, pero es parecido. ¿Ah? Pero es parecido, ¿cierto? Así que eso lo Sí, revisa. pero algo así me refiero. Si tienes dudas, me puedes mandar un correo, ¿sí? Si sigues sin entender, podemos agendar una videollamada corta de 15 minutos y te lo puedo volver a explicar. ¿Ya? Pero Ya, no profe. lo logré hacer ahora porque quiero pasar después a un ejercicio de sólidos de revolución que también entra en el control. ¿Sí? Ya, profe, acá. Gracias. Entonces acá tengo que fijarme cuál es la recta, cuál es la función que está arriba. La que está arriba, en este caso, es la parábola. Así que va a ser la parábola, que es menos 2x cuadrado menos 5x más 7, menos la recta. ¿Ya? En este caso es porque durante todo el intervalo la parábola está arriba y la recta está abajo. Recuerden que si esto no ocurre durante todo el intervalo, yo puedo separar la integral en más de una, que también lo hemos hecho varias veces. Y acá me queda la integral entre menos 3 y 2, ¿sí? Y esto es menos 2x cuadrado,
¿sí? Menos 2x más 12. Perfecto. De x. Si se fijan, nuevamente voy a poder factorizar por 2 y me queda entonces que esto es 2, la integral entre menos 3 y 2, voy a sacar el menos, x cuadrado más x menos 6. Todo eso por dx. Lo saqué para que fuera más fácil resolver la integral. Y las integrales de los polinomios, lo voy a anotar acá, antes de seguir. Recordar que la integral de x elevado a n es x elevado a n más 1 dividido en n más 1 más c. ¿Sí? En el caso que no tenga una integral definida. Así que x cuadrado es x al cubo partido en 3. X es x cuadrado partido en 2. Menos 6 es menos 6 partido en x. Y todo esto evaluado entre menos 3 y 2. Vuelvo. Profe, Dime. en el caso de que yo decida separarlos por integrales, ya que están en sumas y restas, ahí sí tendría que aplicarle al 6, esto de multiplicarlo por el límite, o sea, por el 2 y por el menos 3, ¿cierto? Sí, ahí podría hacer multiplicar el 6 por 2 menos menos 3. La diferencia, claro. Sí. Ya. Ya. Y entonces aquí voy a evaluar. Evalúo siempre en el límite superior primero. Voy a dejar la constante afuera y como siempre en esta parte mejor que me sobren paréntesis y que me falten. 2 al cubo es 8, dividido en 3. 2 al cuadrado es 4, dividido en 2. 6 por 2 es 12. Y a todo esto le resto. Menos 3 al cubo es 3 por 3, 9, por 3, 27. ¿Cierto? Menos 27 dividido en 3. Más menos 3 al cuadrado. Ahí se le va el signo porque es un número, una base negativa elevado a un exponente par. Así que se le va el signo y queda 9. Dividido en 2 y queda 6 menos menos 3, me quedaría 6 por 3, 18 positivo. ¿Ya? Y eso usted lo puede incluir en la calculadora sin problema. Y le daría 8 dividido en 3, más 2, menos 12. Menos 22 dividido en 3, menos, y el otro queda 27 dividido en 3, menos 9. Y el otro queda Me dio 18. 27 partido 2. 18. ¿Lo hice mal? Puede ser. Sí, pues lo hice mal. O yo quizás. No, yo Es que a mí porque me no. dio 27 partido 2. Sí, no, porque el 9 medio es un decimal, así que no me puede no dar decimal. Sí, a mí igual me dio 27 dividido en 2. Ya, Sí. 27 dividido en 2. Y eso entonces tengo 22. Bueno, se van todos los signos, entonces queda 22 dividido en 3 más 27 dividido en 2 por 2. A mí me dio 125 dividido en 3, con todos los signos incluidos. ¿Ya? Y ahí nuevamente lo voy a dejar 2 minutos para que puedan copiar. Y insisto en que me interesa que copien porque cuando uno lo hace parece súper sencillo, pero después cuando uno lo va transcribiendo se da cuenta que parece que hay un paso que no había entendido tan claramente. Profe, Dime. ¿cuándo va a mandar la corrección de la primera entrega del proyecto? Hoy día yo creo, todavía me faltan los mismos grupos de antes, lo siento. Es es para poder dividirnos las cosas, porque si nos dividimos y hacemos la presentación, después vamos a decir cosas malas.
Ya, no, se los voy a mandar hoy día. Hoy día mando la feedback. Ya, Pero no gracias, creo profe. que espero terminarlo al tiro. Profe, ¿la presentación tiene que ser también con diapositiva o solamente hablando? No, o sea, en general todas las presentaciones tienen un apoyo visual. El apoyo visual yo no lo voy a evaluar, pero sí ayuda a que ustedes no estén leyendo, porque, ¿cierto? Todo el rato, o que digan que no se extiendan, sino que tengan una ayuda para saber qué es lo que tenían que decir en este momento, ¿ya? Pero no es que yo vaya a evaluar la PPT, pero todos Sí, deberían que tener, pregunté era por eso. claro, todos deberían tener un apoyo visual porque primero los ayuda a ustedes a recordar lo que tienen que decir en la presentación. Y segundo, un apoyo visual siempre mantiene al público más atento, ¿ya? Así que Ya. yo creo que por eso es mejor tener un apoyo visual. Ya, profe, sí preguntaba porque como no se veía en la rúbrica o no se había mencionado antes, quedé como con esa inquietud. Ya, sí, yo voto por apoyo visual. Y recuerden eso, no es formal, nada de ese tipo de cosas. ¿Todo bien con este ejercicio? Profe, una pregunta también del proyecto. ¿Vamos a presentar solo el grupo con usted o va a estar todo el curso? Solo el grupo, pero no deberían tener problemas si está todo el curso. Ya, ustedes han tenido la ventaja de estar online. En ese sentido, después cuando volvamos probablemente les toque presentar proyectos frente no solo todo el curso, sino tal vez toda la carrera, porque los finales de proyecto a veces se hacen ferias donde se invita a los mejores proyectos, siempre se presentan. Así que tienen que desarrollar eso. Por eso parte de la rúbrica dice hablar fluido, ¿ya? Para que vayan... No, sí, profe, sí. No tengo problema con eso, era para saber nomás. Sí. Ya. Perfecto. Pasamos al tercer ejercicio entonces. Creo que con este ya terminamos. Ejercicio 3 entonces. Tengo, determina el volumen. ¿Sí? Entonces, determina el volumen del sólido que se obtiene ¿sí? Al hacer girar alrededor ¿sí? del eje Y la región delimitada por Y igual a 2x cuadrado menos x al cubo y Y igual a 0. Ya. Ok, vamos, me quedó pésimamente escrito, pero vamos nuevamente a tener una idea de cuál es la región primero. Entonces, ¿cuál es la recta Y igual a 0? ¿Cómo dibujo esa recta? Para horizontal, vertical. Horizontal, profe. Horizontal, ¿cierto? Esa recta va a ser esta recta roja. Esa es la recta Y igual a 0. Tal vez no se ve. Bueno, ancho un poquito el lápiz. Esta sería la recta Y igual a 0. Perfecto. Y después tengo esta de acá. Esta es una cúbica. ¿Ya? Es una función cúbica en este caso. Me interesa las cúbicas. Ya, está un poco más compleja de graficar, pero
veamos las raíces. ¿Ya? Cuando esa función cúbica toca el eje X, ¿ya? Y igual a 2x cuadrado menos x al cubo es lo mismo que x cuadrado por 2 menos x. ¿Sí? Esa es la función. Por lo tanto, tengo que tiene dos raíces iguales y repetidas en x igual 0. ¿Sí? En x igual 0 toca el eje x y en x igual a 2. Por lo tanto, pasa por este punto y por este punto de acá, que es el 2. ¿Sí? Luego puedo calcular el máximo para saber hasta dónde llega. Y el máximo se calcula con la primera derivada. La primera derivada es 4x menos 3x cuadrado. Tengo que igualar la primera derivada a 0, así que voy a factorizar, ¿sí? Y tiene un máximo o tiene un punto crítico en x igual a 0 y en x igual a 4/3. Así que más o menos por acá. ¿Ya? No es necesario que ustedes, o sea, sí es necesario que ustedes sepan graficar, pero esta más o menos es la función. ¿Ya? Por lo tanto, la gráfica, la región limitada debería ser esta. ¿Sí? Esta debería ser la región de la que me están hablando. ¿Ya? Esa debería ser. Hay 2 y... acá arribita. ¿Dana? Se refiere a que si hay como dos funciones, me imagino. No, hay una función. Esta es una función. Sí, bueno, esta igual la podemos mirar como dos funciones, ¿cierto? Puede ser que esa igual sea una función. Pero tengo una cúbica y la otra es una recta horizontal en el eje X. ¿Ya? Por lo tanto, Eso era, quería saber eso. ya. Entonces, esto era un extra para que vayamos recordando cómo graficar. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que debería hacer cuando trato de hacer estos ejercicios de volumen? Bueno, quiero girarlo alrededor del eje Y, ya que es este eje. Algo le pasa a mi lápiz como que no está rayando. Quiero girarlo alrededor de eso. Por lo tanto, ¿qué debiera ser lo primero que hago? Ver cómo la figura que resulta. Ya podría ver la figura que resulta. La figura que resulta es como... no sé cómo dibujarla bien, pero... No, ya, no es necesario ver la figura que resulta, no la puedo dibujar. Se las voy a mostrar igual. Ver por cuál método ocupar, ¿o no? Sí, lo primero que tengo que hacer es ver qué método... Esa es la figura que resulta de girar, Jorge. ¿Sí? No está dentro de mis habilidades lograr ese tipo de dibujo. Pero ya, efectivamente, como me dice el Ernesto y como me dice el Eduardo acá también en el chat, lo primero es elegir el método que voy a usar. Tengo dos métodos, el método de los discos o el método de los cascarones. ¿Ya? Si quisiera usar, podría usar, entonces lo primero es seleccionar el método. Quiero dejar claro que por cualquiera de los dos métodos se va a poder hacer este ejercicio. Alguien podría hacerlo por el método de los discos y otra persona por el método de los cascarones o de las arandelas, como quieran llamarle, y van a llegar al mismo resultado. Se puede hacer por de las dos formas, pero siempre va a haber una forma que sea más fácil que la otra. ¿Ya? Esa es la diferencia, pero van a llegar a lo mismo. Alguien podría decir, si justo para un ejercicio era por el método de los discos y lo hizo por el método de los cascarones, probablemente no le alcanza el tiempo en el control y si tiene buenas habilidades lo va a lograr de todas formas. ¿Ya? Entonces la idea es buscar el método más sencillo. Si quisiera tomar un disco acá, ¿qué disco tendría que tomar? ¿Cómo sería el disco? ¿Vertical o horizontal? Sería
Vertical. Vertical. Pero si tomo un disco, si hago el método de los discos, y tomo, No, sería ay, me confundo. Sería como el eje X. ya, si tomo el método de los discos, tendría que tomar, y lo tomo vertical, no estaría usando el método de los discos porque quiero girar en torno al eje Y. Entonces, si lo toman vertical, estarían usando el método de los cascarones, ¿sí? Entonces, el método de los cascarones, ya que me dijeron vertical, el método de los cascarones tendrían que tomarse este, que necesito acá girar en torno al eje Y. La fórmula para el método de los discos, o sea, el método de los cascarones con el eje Y, es la integral entre 2pi, ¿sí?, por el radio de rotación por la función de x. Ese es el método de los cascarones si quiero girar en torno al eje Y, porque es otra fórmula si quiero girar en torno al eje X y usar el de los cascarones. Dice el Eduardo, en ese ejercicio puedo ocupar la fórmula del eje vertical, sería horizontal porque la figura gira en torno al Y. Me perdí, Eduardo. ¿Sí? Ya, y si quisiera usar el método de los discos, si puedes, Eduardo, por alguna razón, activar el micrófono, yo feliz. Ay, me fue todo. Profe, creo que sé a qué se refería. ¿A qué se refería? Era lo que yo le decía, que el disco tenía que ser tomado de forma horizontal para utilizar el método de los discos. Claro, y si quiero usar el método de los discos, tengo que usar el disco horizontal, porque estoy girando en torno al eje Y. ¿Ya? Entonces, acá tendría que usar el método de los discos, ¿sí? Y sería horizontal, entonces en ese caso el método de los discos sería pi, ¿sí? Pi por f de x al cuadrado, creo que es la fórmula, ¿no? No, aquí sería pi f de y. Ahí sí. No sé si le llamé f o le llamé g en la fórmula. Si alguien me avisa. FDI, profe. F de y, gracias. Ya, entonces si quiero usar el método de los cascarones, tengo que usar esa fórmula que es la de rotar en torno al eje Y. Si quiero usar el de los discos, tendría que usar esta otra. Una es más fácil que otra. En este ejercicio, el método de los discos es más difícil, porque tendría que despejar f de y, ya lo voy a anotar aquí como recordar. F de y es cuando despejo x. ¿Sí? Que lo hicimos en el último taller. Entonces, despejar x de esta no es sencillo. Si intento despejar x de acá, no lo voy a lograr tan fácilmente. ¿Ya? Por eso, en este caso, no es conveniente usar el método de los discos, sino que lo que me conviene es usar el método de los cascarones. ¿Ya? F de I por de I. Gracias, Eduardo. Eduardo dice que aún no vuelva a ver la clase donde pasa el otro. No te preocupes, yo espero que no tengas que volver a ver la clase, sino que más bien pesquen las guías, el libro guía también y vayan resolviendo. Ya. Entonces, en este caso vamos a utilizar esta de acá. ¿Por qué es más fácil? Porque aquí necesito f de x. F de x es cuando despejo y. Y acá ya tengo despejada y. Entonces, ¿qué necesito para el método de los cascarones? Entonces, usaremos el método de los cascarones. ¿Se entendió eso o no tanto? Por mi parte, sí lo entendí, profe. Ya, gracias, Manu. Entonces, acá, si quiero usar el método de los cascarones, ¿sí?
necesito definir quién es ρ, este ρ que está aquí. Y dijimos que el ρ, voy a volver al método de los cascarones acá, sería ese cascarón, ¿sí? El ρ es la distancia desde el cascarón hasta el eje de rotación, que sería esto de aquí. Eso es ρ de x, ¿cierto? La distancia entre el cascarón y el eje de rotación. En este caso, esa distancia es exactamente la variable x. Dime. Ese método de los cascarones porque gira en torno al eje X. No, en ambos casos gira en torno al eje y. En ambos casos ya esa En era la ambos pregunta. casos gira en torno al eje y. Pero una fórmula es para el método de los cascarones que gira en torno al eje, a un eje vertical, creo que se llama la fórmula. Y el otro, el método de los discos, cuando el disco gira en torno vertical. ¿Ya? Por eso son distintas las fórmulas. Ya. Profe, Dime. me perdió. Me acaba de perder. Con eso del radio. Ya. El ρ que aparece en la fórmula, es el radio de rotación. Sí. ¿Sí? Si tú tomas un cascarón, ese de ahí, y quieres rotar en torno al eje Y, el radio de rotación sería esto. ¿Cierto? Eso Sí. sería ρ. Sí. Perfecto. Esa fórmula de los cascarones la puedo ocupar si la figura gira en y gira en X. No, cambia la fórmula si gira en torno al eje X. ¿Sí? En las PPT igual están las fórmulas, Eduardo. Entonces, ese es el radio de rotación. La variable X siempre parte en el origen y se mueve hacia la derecha. Así que por eso esta es exactamente la variable X. Esto de aquí, por ejemplo, sería Y, porque la variable Y va desde el centro hasta cualquier otra parte. ¿Sí? Esto de acá, por ejemplo, sería la variable menos Y, porque va desde el centro, pero va hacia abajo. Eso es solo si pasa por el origen. Eso solo si pasa por el origen. Hicimos en clase, ¿Y en el caso de que no pasara? Hicimos un caso en que el eje de rotación estaba acá, por ejemplo. Entonces, si el eje de rotación está ahí, el radio de rotación sería todo esto. ¿Sí? Ah, sí, que se sumaban. Entonces va a ser de aquí Entonces, a acá, era uno más. y de aquí a acá, no sé, si este es 5, sería 5. Entonces sería el radio, Sí. sería 5 más X. ¿Sí? Ya me acordé, sí, sí, sí. Ya, perfecto. Gracias. Ya, entonces veamos los, bueno, acá le voy a poner AB y aquí parece que le pusimos CD. Veamos los límites de integración. Entonces el volumen sería la integral entre esto se mueve en el eje X. ¿Sí? Entonces en el eje X sería entre 0 y 2. ¿Sí? Porque eso se mueve en el eje X. De 2pi, ρ, y el radio ya sé que es X, y la función también sé que es 2x cuadrado menos x al cubo, todo eso por dx. Y ahí estaría lista la fórmula para encontrar el volumen de este sólido de revolución. Puedo simplificar, evidentemente el 2pi es constante, así que puede salir de la integral. Acá me queda 0,2, 2x al cubo menos x a la cuarta, todo esto por dx. Y eso, entonces, resuelvo las integrales. 2x a la cuarta dividido en 4 menos x a la quinta dividido en 5, evaluado entre 0 y 2. ¿Sí? Esto sería entonces 2pi, 2 por 2 a la cuarta, que 2 por 2, 4, por 2, 8, 2, 16, dividido en 4, menos 2 a la quinta, que es 16 por 2, 32, dividido en 5, menos lo que evalúo en 0. 2 por 0 a la cuarta dividido en 4, menos 0 a la quinta dividido en 5.
Así que este de acá es 0. Y finalmente me queda 2pi, 32 dividido en 4, menos 32 dividido en 5. Y... ¿cuánto es eso? Esto me da 2pi, 32 dividido en 20. Ahí está. ¿Ya? Entonces, evidentemente lo más difícil acá es elegir el método. Y una vez que está elegir el método, es revisar qué elementos van en la fórmula. ¿Sí? Eso podría ser lo más difícil de estos ejercicios. Voy a darles 2 minutos acá para que... Profe, una duda. Ah, no, no olvídalo, ya lo vi. ¿Ya? Profe, una consulta. Sí. Para el método de las capas siempre va a ser en el eje X, ¿cierto? No. Ambas fórmulas están para el eje X y el eje Y. Ah, ya, perfecto. Voy a ir acá a la PPT. No sé por qué se llama así esto. Es clase de ejercicio. Ya, en la PPT de acá. Ah, por eso tengo dos, porque uno del capítulo 2 no estaba completo. Acá está la fórmula de los discos para eje de revolución horizontal. Y la que le sigue es la fórmula de los discos para eje de revolución vertical. Si bajan en la PPT, acá está fórmula de, acá está, fórmula de las capas para el eje de revolución horizontal. Y más abajito en la PPT, o más arriba en este caso parece que está, el método de las capas para el eje de revolución. Ah, en este Al, están las dos verticales, ¿no? Dime. al parecer esta PPT todavía no la sube. De hecho, lo mandó el Jorge ayer. Ah, este lo mandó ayer. Ah, ya vale, vale. Que me metí a Phoenix por esto. No, lo mandó el Lo mandé WhatsApp. por WhatsApp. Ya, tranquilo, sí, ya la vi ya. Ya. Entonces, este eje de revolución vertical y este es eje de revolución horizontal. Tiene el título aquí arribita. Espérame, que este es el de los discos, yo creo el de las capas. El método de las capas está acá abajito. Ya, entonces ahí están las dos fórmulas. Ese es el del método de las capas para horizontal, que es la fórmula que está aquí abajito. Y aquí arriba está método de las capas para revolución vertical, y este es horizontal, ¿o no? Sí, ahí están. Así que aquí pueden encontrar, por eso cualquiera de los dos métodos sirve para cualquiera. Si quiero hacer método de horizontal o vertical, da lo mismo, por donde quiera girar. Por eso al principio les dije que cualquiera de los dos métodos se puede usar, pero siempre va a haber uno que es más fácil de usar que el otro. ¿Ya? Así que siempre va a haber uno más fácil que usar que el otro, pero se podrían usar cualquiera de los dos. Y deberían llegar exactamente al mismo resultado.
un tip es que el método de las capas se usa cuando la región está pegada al eje de rotación. Perdón, el método de los discos siempre va a ser más fácil cuando la región esté pegada al eje de rotación. Acá no pasaba eso, la región no está completamente pegada al eje de rotación. Hay un espacio aquí entre medio, ¿cierto? Que sería este espacio de acá. La región no está completamente pegada al eje de rotación, por eso no es tan fácil en este caso usar el método de los discos. Ok, lo dejamos hasta acá entonces. Voy a dejar de compartir para enviarle esta clase de ejercicio, ya que el Ariel está reclamando, se la vamos a mandar a él para que la difunda, porque me es No más estoy fácil. reclamando nada. La tal Ariel. Para que el Ariel ahora la difunda, ¿cierto? Porque me es más fácil, de hecho ya se la mandé, es más fácil como terminar la clase y mandar la PPT que estar subiendo la FIX. Perfecto. Espero haya quedado, sobre todo las 8 o 9 personas que tenían más del 50% de los contenidos del control que no entendían, hayan quedado varios contenidos claros. ¿Sí? Y eso, dejamos el Kahoot para los laboratorios porque no alcancé hoy día. ¿Sí? Que estén Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? Es con respecto a las presentaciones en todo caso. Dime. Ayer nos juntamos con mi grupo y nos surgió la duda de si el marco teórico se tiene que considerar en la presentación o no. ¿Qué decía la rúbrica? ¿No decía nada? No, no lo nombraba solamente el contexto, objetivos y desarrollo. Entonces no. ¿No? No. Porque igual tienen 10 minutos, no les puedo pedir todo en 10 minutos. Ah, Y ya, el árbol de problemas y objetivos. ¿Qué decía la rúbrica? O sea, pide los objetivos, pero ligado a eso pueden ir los árboles o no. Pues si alguien quiere poner los árboles de objetivos para explicar los objetivos, no tengo problema, pero si alguien quiere poner derechamente los objetivos, también puede ser. Ah, ya, profe. Y otra pequeña consulta es con respecto a la revisión del proyecto, que con mi grupo queríamos avanzar ayer, pero como no tenemos la retroalimentación de cómo nos fue en la primera entrega, le queríamos consultar cuándo estaría más o menos la revisión. Eso te lo va a responder el Ariel. Ariel, tú me preguntaste lo mismo, ¿no? Sí, profe. Al final la profe dijo que lo iba a enviar hoy día. Hoy día. Ah, ya. Hoy día lo voy a Gracias. enviar, me faltan grupos, pero lo envío hoy día sin falta. ¿Ya? Ya, profe. Muchas gracias. Cualquier duda que tengan del proyecto, o sea, de la presentación, para el control, recuerden que me pueden estar escribiendo correos, ¿sí? El fin de semana, hoy día contesto mis correos como a las 10 de la noche, mañana me toca trabajar, así que mañana probablemente si llega un correo igual lo vaya a contestar, pero pueden escribirme, si no el lunes temprano respondo todo, ¿ya? Eso, que estén súper bien, nos vemos, chao, chao. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe.